Estimados compañeros y miembros del grupo Debates sobre Arqueología Bíblica. Pero qué suerte que tenemos hoy. ¡Qué suerte! Tenemos a Tito Vivas con nosotros. Es licenciado en Historia por la Universidad de Alcalá, es especializado en Egiptología por la Universidad de Pisa en Italia, ha realizado estudios de posgrado en Historia de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Jaén. Y, por supuesto, también es explorador y ha hecho interesantísimos viajes. Tito, además, dirige la sociedad, corrígeme, Tito, si me equivoco, Sociedad Histórica de Viajes y Expediciones, una agencia especializada en organizar viajes que nos van a trasladar al pasado. Y, además, ya ha escrito un libro. Este es el segundo libro que ha escrito que vamos a ver, pero ya escribió un primer libro que se titula Viaje de un egiptólogo ingenuo. Y eso fue nada menos que en el año 2017. Y ahora resulta que me encuentro con un nuevo libro, que lo tengo aquí, y bueno, lo recomiendo de forma, vamos, bueno, aquí no sé cómo va a salir, si salen las letras al revés, pero luego lo explicamos. Historia fabulosa de un viaje a Etiopía, la leyenda del Arca de la Alianza. ¿Qué es lo qué es lo que hiciste ahí? ¿Qué es este viaje? ¿O qué son estos viajes? Bueno, lo primero, oye, muchísimas gracias por la invitación a la charla, por las buenas palabras en la presentación y por muchas más cosas que ahora iremos contando. Sí, es el segundo libro en realidad está catalogado como literatura de viajes, porque son aventuras que yo voy experimentando a lo largo de mis viajes, pero al igual que pasaba con el egiptólogo ingenuo, pues se entremezcla en la narración de ese viaje y de esa aventura, pues se entremezcla casi un sustrato ensayístico sobre un tema concreto. En el egiptólogo ingenuo, la verdad es que fue relativamente fácil, porque yo hablaba de egiptología. Era un viaje por Egipto y aquellos lugares a los que yo llegaba contaba lo que yo sabía de ese lugar. Pero en este otro viaje, en la historia fabulosa de un viaje a Etiopía, es distinto. Es distinto porque obviamente yo voy realizando una investigación. Es decir, el libro narra un viaje. De hecho, yo me baso mucho en el primero de los viajes que hice a Etiopía. Hay que pensar que creo que son 14 expediciones a Etiopía ya realizadas. 14. Son 14 las que acumulo y las que quedarán, las que todavía quedarán por realizar. Pero yo me baso mucho en el primero de los viajes porque es donde realmente descubro la realidad de ese país al que yo no estaba tan familiarizado como Egipto, que es el que conocía por haber vivido, trabajado, viajado y demás. Entonces, digamos que la diferencia con el libro anterior es que aquí hay un argumento, ¿no? Hay un leitmotiv que es el Arca de la Alianza, la búsqueda del Arca de la Alianza, su historia, su leyenda y por qué supuestamente llega hasta Etiopía. A lo mejor hay gente que dice, esto ya está hecho, ¿no? Esto ya lo han hecho otros viajeros y otros escritores antes, ¿no? Desde Graham Hancock, con su célebre libro de Símbolo y Señal, con los defectos que pueda tener, pues yo que sé, a Stuart Munro o muchos otros. Yo tengo un amigo que dice que no hay que preocuparse de eso porque efectivamente todo lo que se tenía que decir ya se ha dicho. Lo bueno es que en este país, como nadie escucha, pues se lo puedes volver a contar otra vez. Entonces yo lo que he hecho ha sido volver a contarlo, ¿no? Y me baso mucho en esas historias, me baso en esas investigaciones, me baso en esos libros, para a lo largo de mi viaje contar lo que realmente yo me he ido encontrando en el camino. Eso es, bueno, mi experiencia en la búsqueda del Arca de la El Alianza. Arca de la Alianza. Y es esos diálogos que aparecen en el libro que son súper interesantes. Por ejemplo, con Dereje o Tese, ¿no? Que son Sí, sí, sí. personajes que aparecen allí y
¿son nombres reales o son personas que tú has puesto un nombre ficticio? Mira, yo tengo una costumbre en los 2 libros que he escrito hasta ahora. Tengo una manía que por gusto la he heredado de los libros de Amelia Edwards, de Mil millas ni lo arriba, sobre todo. Y es que Amelia Edwards solo daba los nombres de las personas locales. Cuando hablaba de extranjeros o de turistas o de otras personas que se encontraba, pues les iba poniendo epítetos o apelativos, ¿no? O se refería a ellos con un eufemismo. Yo hago lo mismo para no meterme en ningún lío y en ningún jaleo legal, ¿no? Aquellas personas que aparecen mencionadas en el libro es por 2 razones. O bien, obviamente, porque estoy tomando referencias suyas, ¿no? Y las estoy referenciando desde Graham Hancock hasta un tal Gerardo Jofre, que no sé si lo conoces, que... Es que es la primera vez que salgo en un libro y claro, encima de la página 78 más o menos hasta la página 83 es que me hablas todo el rato de mí. Y ahí exacto. aparece porque Gerardo Jofre. Y yo digo, caramba, pues estoy, y es súper interesante. Además, me has puesto algunas de las cosas que son parte de lo de las teorías que yo he ido sacando a lo largo de los años, o que he dicho, o que he Exacto, puesto en el grupo debate sobre arqueología bíblica. exacto, ¿Eh? exacto. El grupo que yo sigo y que efectivamente aporta puntos de vista y opiniones muy interesantes. Entonces, al principio del libro, prácticamente a la hora de abordar la figura de Moisés, pues yo tenía que hacer referencia a esas ideas tuyas que me parecen muy interesantes. Y luego la segunda razón por la que aparecen nombres citados es porque son personajes locales, como hacía Amelia, ¿no? Entonces, en este caso, tanto Dereye como sobre todo Tese son personajes reales. Tese es, digamos, mi socio en Etiopía, ¿no? Es la persona, es el guía de confianza con el que yo llevo muchos años trabajando en Etiopía y es un amigo, ¿no? Igual que Fekadu Mekuria también, que es quien me organiza la logística de los viajes allí, a Dana, que es el conductor con el que yo he recorrido siempre Etiopía. Entonces, sí es verdad que son personajes reales con los que yo debato, charlo, discuto en ocasiones, me río, lloro, porque bueno, cuando leáis el libro veréis que hay varias ocasiones en las que África pasa factura, África te deja cicatrices, hubo momentos en los que tuvimos peligro bueno, de muerte prácticamente, desde despertarme con un escorpión en el interior de la cama, a sobrevivir por los pelos bueno, a un derrumbe, ¿no? De corrimiento de tierras y demás. Entonces todo eso une y son personajes reales que aportan su granito de realidad a la historia. Claro. Y aparece, por ejemplo, que has estado en la iglesia de San Jorge en la Libela, en la tumba de Adán, en Bete Gabriel y Bete Rafael, Ujú. en la iglesia de Tana, Kirkos, ¿no? Sí, En el altar judío de Tana Kirkos también, que además hay unas ilustraciones que son tuyas, que son preciosas. O sea, unas fotografías que dan un complemento al libro que son, bueno, magníficas. Es que es un libro altamente recomendable. Es verdad que hay alguna fotografía que no es tuya, que tú ya das el crédito, que no es exactamente tuya, pero la sí, mayoría de las fotos son tuyas. sí, que yo creo que en el libro hay más de 50 fotografías, de las cuales creo que 3 o 4 no son mías. Y no son mías por una razón. Hay mucha gente, habrá gente que a lo mejor vea el libro y diga, jolines, las fotografías no tienen una calidad. Pues efectivamente, no es un libro de National Geographic, no es un libro de fotografías, pero claro, hay que pensar que primero, cuando yo empecé a realizar expediciones a Etiopía, ni se me pasaba por la cabeza que terminaría escribiendo un libro. Entonces no tomaba fotografías con la idea de esto algún día tendrá que imprimirse, ¿no? en un libro. Y segundo, muchas veces las fotografías son tomadas a, a la carrera, en el momento, ¿no? De sacar el móvil y disparar. Pero como tú dices, yo creo que son documentos muy, muy interesantes para tener la referencia visual al lado cuando estás leyendo esa historia. Por ejemplo, el lago Tana, los obeliscos de Aksum, que se ven, y por supuesto la iglesia de Santa María de Sion. ¿Eh? Y luego cuéntanos un episodio que es curiosísimo, que a mí me llamó mucho la atención, y es un exorcismo real. Es decir, Sí, estando allí, de repente te encuentras, además ibas a ver a un sacerdote que era un exorcista, ¿eh? claro. Ortodoxo parece ser, ¿no? Era ortodoxo. Sí, sí, sí. Claro, yo de hecho no sabía
ni que ese sacerdote era exorcista, ni que aquel lugar tenía esas vinculaciones. Yo iba a visitar ese monasterio que está a las afueras de La Libela, nada, apenas 12 kilómetros de La Libela. Es un monasterio que hizo el sucesor del rey La Libela, que se llamaba Nakutoleab. Y bueno, es un enclave muy pintoresco porque es un monasterio que está excavado, bueno, construido y excavado en el interior de una cueva, a mitad de un precipicio. El sitio es espectacular. Entonces, para llegar hasta esa iglesia hay que bajar unas escaleras de piedra que están construidas a lo largo del acantilado. El lugar es espectacular. Asusta un poco, sobre todo si tienes vértigo, pero es espectacular. Y bueno, lo que tiene de particular, hasta donde yo sabía, es que tiene una especie de fuente natural de agua, ¿no?, dentro de la cueva, como unas estalactitas, y hay un goteo continuo de agua, de modo que es un lugar, bueno, pues, como muy sagrado, ¿no?, como muchos otros en Etiopía, para el cristianismo ortodoxo etíope, que sabéis que es escindido de la iglesia copta de Alejandría. Y es verdad que estando allí en ese monasterio, pues yo me llevé una sorpresa tremenda cuando vi llegar a una familia. Eran una pareja y traían a una hija que era adolescente. Esa chica no tendría, pues no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, 16, 17 años, no tendría más. Pero ella llegaba como un perro, la traían atada al cuello y bajaba esas escaleras que yo había bajado con cuidado por la piedra, ¿no?, al borde de ese precipicio. Ella las bajaba como si fuera un animal, o sea, retorciéndose a cuatro patas. Incluso había tramos que los hacía como de espaldas. O sea, si habéis visto la película del Exorcista, Sí. cuando la niña baja la escalera del piso de arriba, que baja así como si fuera Al como si estuviera revés. retorcido. Sí, Ujú. sí, pues es que se movía de esa manera. Y claro, en el momento que apareció allí, el sacerdote dejó de hacernos a nosotros la típica gracieta de turistas, ¿no? De te enseño un libro o me pongo la corona de no sé quién para tu foto. Y es muy, muy curioso porque cogió una tela blanca y se la echó a la chica por encima, eh, para cubrirla, y a partir de ahí empezó a rociarla con ese agua supuestamente bendita, ¿no?, que sacaba de esa fuente. Mira, tengo aquí un ejemplar del libro, estoy intentando buscar la fotografía porque tengo la fotografía de esa chica. Sí, Este es el sacerdote justo antes, cuando me está enseñando las cruces y demás. efectivamente. Y Y ahí está la efectivamente esta es chica. la muchacha cuando llega y la tapan con ese trapo por encima y empiezan a echarle, pues eso, el agua bendita por encima, y ella como que se retorcía, ¿no? No sé, una cosa realmente curiosísima, ¿eh? Llamativa, desde Sí, luego. sí. Y bueno, al fin y al cabo trata sobre el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza es una cosa muy curiosa en Etiopía, porque eh, yo recuerdo, no sé si ya, corrígeme si no es en octubre, pero yo leí que era por octubre, que hay una ceremonia que se llama el Timkat, que es una ceremonia en la cual sacan de esa iglesia donde supuestamente ellos tienen su leyenda del Arca de la Alianza, sacan el arca y la pasean en procesión Ujú. alrededor. Entonces, eso se hace, creo que es una vez al año, ¿no? Estás mezclando dos fiestas que tiene la iglesia. Pues El dímela. Timkat, que es su epifanía, lo que ellos llaman la epifanía, se celebra en enero. Es justo después de nuestra Epifanía católica, ¿no?, que son los Reyes Magos. Un poco después ellos celebran su Epifanía, y en Etiopía se llama el Tinkat. En el Tinkat sí que sale el Arca de la Alianza en procesión, pero no sale solamente el Tabot de Sion, ¿no?, el Tabot a Sion, que es como llaman al Arca de la Alianza que tienen en Aksum, Ujú. sino que durante el Tinkat salen todas las réplicas de Tabot que tienen en todas las iglesias del país. Es decir, en toda Etiopía, de todas las iglesias se hace una procesión. Lo que se celebra única y exclusivamente en Aksum es lo que llaman la Mejela. La Mejela sí es una procesión que se celebra de madrugada, empieza en torno a las 4, 4:30 de la madrugada, donde sale en procesión el Tabot a Sion, es decir, el Arca de la Alianza que tienen en Santa María de Sion, guardado en la ciudad de Aksum, que El es a la arca que yo original. asisto. El arca original que para ellos es el original, que es el arca Exacto, de Sion. exacto, exacto. Y un tabot, mm, para que el público pueda entender qué es, en realidad un tabot debemos entender que no es el arca como sale en la Biblia, ¿eh? Esa caja cubierta por un propiciatorio, llena, puesta forrada de oro.
de madera de setim. Lo que dice la Biblia exactamente no es eso. ¿Qué es un tabot? Explícanoslo tú, que lo sabes más. Claro, mira, esta es una de las claves más curiosas del libro, ¿no? Y es que muchas veces nosotros, por herencia de lo que hemos aprendido en el cine, por Indiana Jones y por muchas otras cosas, confundimos el continente con el contenido. Es decir, la caja con la reliquia que se guarda dentro de la caja, ¿no? Y son dos cosas diferentes. Obviamente esa caja de madera recubierta de oro, con querubines en la tapa, que es lo que supuestamente cualquier arqueólogo y buscador de tesoros buscaría, no es a lo que los ortodoxos etíopes rinden culto. Ellos rinden culto a la reliquia que existía en el interior, que para ellos no es otra cosa que una piedra. Es decir, es la piedra que Moisés supuestamente baja el monte Oreb, ¿no? Del Sinaí, vamos, con los 10 mandamientos grabados, ¿no? Dictados y grabados directamente por la divinidad. De esa piedra, que supuestamente roba Menelik, el hijo de la reina de Saba y de Salomón, del templo de Salomón, y se la trae para acá, para Etiopía, hicieron otras réplicas. Y por eso cada iglesia en Etiopía tiene su copia, su tabot, ¿no? Y ellos lo llaman tabot. Pero luego hay una cuestión que es muy curiosa, y es el propio concepto tabot, la palabra tabot. Yo estoy convencido que es una herencia del árabe, de la palabra tabut. Tabut es como se dice sarcófago en árabe Ajá, hoy en día. Por lo tanto, la palabra tabut sí que se está refiriendo a una caja, una un caja. sarcófago donde guardar dentro reliquias, Ujú. pero ya no se refieren a la caja en sí, sino que el tabut es la piedra. Obviamente, como nadie tiene acceso a verlo, pues no se puede comprobar, ¿no? Si supuestamente la caja existe, no existe, yo creo que ya no, o si las piedras son originales o no, o de qué momento vienen esas piedras, escritas supuestamente en hebreo antiguo, claro, pero ahí entramos en otra discusión anterior, que es la que comentábamos antes, ¿no? De existió el Éxodo, quién era Moisés, el origen de Bueno, toda esta leyenda, ¿no? para eso hay que hablar, ahí sí que podríamos hablar muchísimo tiempo. Claro, o sea, pues hombre, Pero, pero el tema, obviamente son 500 páginas de libro, o sea que, mm, que da imagínate, para... el tabot, ¿crees que el idioma en que tendría que estar escrito, porque a lo mejor es de época medieval también, es posible, podría ser de época medieval? Entonces, Claro, podría estar escrito en lengua etíope antigua medieval, pero no a lo mejor en hebreo, ¿no? claro, según dice la leyenda que tienen los etíopes, el arca que trae Menelik está escrito en hebreo, en un hebreo clásico. De esa copia en hebreo, hay un momento en el que se realizan una serie de copias, ¿no? Se hacen copias que no sé si eran 3 o 4 en hebreo, pero llega un momento en el cual esas tablas en hebreo, para seguir, digamos, replicando el tabot, se pasan al Giz. El Giz es la lengua antigua sagrada de los etíopes. Sí. Entonces, hoy en día, cada iglesia que tiene una réplica del Tabot lo tiene escrito en Giz. Eso me parece que fue el rey Ezanas quien empezó a hacer esas traducciones. Pero claro, supuestamente la que tiene que haber en Aksum, si realmente son tablas que provienen de la Jerusalén de David y Salomón, deberían estar en ese hebreo, ¿no? Hebreo. Independientemente si fuera el contenido, que fueran, aunque fueran una réplica de las tablas de la ley, del decálogo, que fuesen escritas en hebreo y que tuviesen cierta antigüedad, tiene un valor histórico incalculable. Aunque fueran simples. Es normal que ellos quieran proteger pues, su parte sagrada y no nunca la van a... Allá hay un guardián, además, que es un guardián que protege el arca, ¿eh? Y que... Yo lo conocí Mm. y tuve la suerte de hablar con él, de charlar con él, de que me recibiera. Las veces que he viajado siempre me han recibido muy bien en Aksum, siempre hemos tenido audiencias con el patriarca de Aksum, que no es el mismo que el guardián. El guardián no abandona el santuario nunca, y de todas las veces que he estado allí he tenido ocasión de hablar en un par de ocasiones con el guardián, y la verdad es que te cuenta cosas o sea, extraordinarias. Con mucha reticencia, porque después de hablar con Graham Hancock y que Graham Hancock publicara su libro y contara lo que contó, pues es como que desconfiaba. Pero yo llegué más en calidad de peregrino friki, digámoslo así, que de reportero busca tesoros, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de caerle medianamente bien y de poder charlar con él un rato. Pues ya que tenemos la suerte de tener este libro y poderlo leer, me gustaría que nos
dijeras cómo conseguir el libro. Yo ya lo tengo, pero me gustaría que nos explicases cómo podemos conseguirlo. Pues mira, la verdad es que es muy fácil. El libro está publicado por Ediciones del Viento, que es una editorial, yo creo que es la editorial más importante que tenemos en España en literatura de viajes. Eso significa que se distribuye por cualquier librería de España. O sea, si tú tienes un librero de confianza, puedes ir, y si no lo tiene porque no lo ha recibido, te lo puede pedir, encargar, y en cuestión de un día lo pueden tener. Se puede comprar por internet, en Amazon, en la Casa del Libro, en la FNAC, en todas las librerías grandes lo tienen. Se puede comprar directamente en la página de Ediciones del Viento, edicionesdelviento.com, porque la propia editorial tiene librería. Y Sociedad Histórica, que tú mencionabas al principio, nuestra agencia, también somos librería, con lo cual, si alguien lo quiere firmado y dedicado por mí, además, pues simplemente puede contactarnos en Sociedad Histórica a través de cualquier red social, de Twitter, de Instagram, de Facebook, y nos ponemos en contacto y se lo enviamos nosotros Ya por veis, correo y firmado. si queréis el libro firmado por Tito Vivas, por el propio autor, aprovechar la ocasión. Y desde Debates sobre Arqueología Bíblica, si os ponéis en contacto con nosotros, pues podemos hacer que Tito os pueda pasar el libro, y lo compráis. Además, está muy bien de precio. Pues nada, Tito, muchísimas gracias por habernos explicado el contenido, que es lo más importante, no el continente, el contenido Exacto. de ese libro. Un placer, un placer. Una Y charla muy, al muy, final muy agradable. al final la búsqueda del arca también es un poco la búsqueda de uno mismo. Sin duda, sin duda. Y Etiopía es un país que yo creo que es el gran desconocido de África, que sí es verdad que en los últimos años se ha puesto como un poquito de moda entre el turismo, pero no termina la gente de entenderlo, y es un país con unas peculiaridades que no vas a encontrar en otro lugar. O sea, es un país cristiano en el corazón del África negra, pero veneran una reliquia judía de tradición salomónica, pero es que, no sé, además son el único país que no fue colonizado en todo el África, y eso lo llevan con orgullo, con su tradición italiana, ¿no? De cuando estuvieron allí los italianos y la batalla de Adua, que fue donde les dieron pal pelo, pero se pasan el día comiendo pasta y pizza. O sea, es un país realmente Extraordinario. inaudito y espectacular, sí, sí. Bueno, pues nada, nos vemos en la próxima y ya, si haces otro libro, ya nos lo dices, nos avisas. Ya estamos con ello, ya estamos con ello. Vale, gracias. Gracias a vosotros. Chao. Dios, Dios.